Bueno, yo soy Francisco Col, hago pesca submarina desde hace mucho tiempo, empecé haciéndolo de muy pequeño por mi papá y me encanta el mar, tengo muchísimo interés en el buceo. En un momento dejé de interesarme un poco por la pesca submarina porque me metí bastante en el mundo de las olas y a raíz del surf fue que regresé al tema del buceo, pero más por querer tener más capacidad de poder aguantar olas más grandes. Entonces me metí un curso de apnea y descubrí todo lo que había detrás de la apnea deportiva, más allá de la pesca submarina, ¿no? O sea, yo no sabía que pues hay todo un mundo de la apnea deportiva como tal, y no solamente la pesca submarina, ¿no? Y eso sí, hace como casi ya 8 años, y a partir de ahí me quedé muy enganchado a la apnea deportiva, he viajado a Colombia un par de veces y me he ido certificando como practicante y ahorita ya estoy en camino de certificarme como instructor del sistema Molchanov, que es uno de los sistemas más buenos, más grandes, o al menos en los que muchísima gente se está preparando ahorita, ¿no? Soy el Wave 3, es el nivel que viene antes justo de ser instructor de los dos primeros niveles. Y nada, eso, muy contento de poder compartir lo que sé con ustedes. Se pueden dividir en dos, ¿no? Por un lado, los relacionados con la hipoxia o la falta de oxígeno, en los que el cuerpo, lo que sucede, lo que puede llegar a suceder es la pérdida de la conciencia, ¿no? O sea, el blackout, que eso ya es lo que les expliqué hace un rato, que es cuando tu cuerpo, llega a niveles críticos de oxígeno, se da cuenta que ya le queda tan poco oxígeno que lo poco que queda lo quiere reservar para los sistemas vitales y se apaga para que no lo sigas consumiendo más oxígeno de otra manera. Antes de eso ocurre otro fenómeno que le llaman LMC por sus siglas en inglés, que es la pérdida de control motor, ¿no? Es poco antes del blackout, se da o sea, antes de que se apague el cuerpo, hay como niveles tan críticos de oxígeno que no puedes sostener movimientos coordinados porque no tienes el oxígeno suficiente para realizarlo, ¿no? Entonces, también le llaman samba porque se dan movimientos bastante graciosos de que parece que estuvieras bailando samba, ¿no? Este, Eso por un lado, ¿no? Esos son los accidentes relacionados a la falta de oxígeno, que de hecho son los más relevantes y los más peligrosos, porque pueden llegar a ser fatales, ¿no? Y por otro lado están los accidentes relacionados al daño físico que puedan tener los tejidos del cuerpo causados por los cambios en la presión ambiental. Son llamados los barotraumas, ¿no? O los accidentes por presión. Este, Importante tener en cuenta que la hipoxia inducida es la hipoxia que nosotros experimentamos cuando hacemos un buceo dentro de los límites de seguridad. Eso está, o sea, para que sepan que el trabajo que ustedes están haciendo no debería pasarles factura ni en el futuro ni nada de eso, ¿no? Eso es la hipoxia inducida que se le llama. Es si tú trabajas de manera segura y dentro de tus límites, eh, la hipoxia inducida más bien es un beneficio para la salud. Es totalmente distinta a la hipoxia aguda, que es cuando ya has llegado a niveles de oxígeno que llegan a los límites de lo que tu cuerpo este, puede sostener, ¿no? Eso sí es peligroso, ¿no? O sea, si te dan pérdidas de control motor o blackouts muy seguidos, eso sí puede ser eh, algo que te puede afectar a la salud en el futuro, ¿no? Los síntomas de que un blackout o una pérdida de control motor está cerca, y esto, lo importante es siempre estar atento de esto de acá, porque si es que algo de esto ha pasado, te da cuenta de que algo puedes corregir para que no suceda el blackout. O sea, si tú sientes algo de esto, es que puede haber estado un blackout cerca, entonces
Lo importante sería indagar qué de estas cosas han sucedido y corregirlo, ¿no? Por ejemplo, si tienes pensamientos y conciencia confusa o nublada, o incluso a veces este, eh, te puede dar una visión tipo túnel. La escucha también se afecta bastante, tienes escuchas anormales. La sensación, se da una sensación general de debilidad en el cuerpo, se pierde la tonicidad muscular, no tienes tanta fuerza, y también unas ganas muy, muy, muy intensas de respirar, ¿no? Y también, bueno, las contracciones involuntarias del diafragma y de los músculos de la respiración. Eso bueno, esa es una característica que también se da en los buceos seguros, pero si ya son muy fuertes, también es un síntoma de que pueda estar un blackout cerca, ¿no? Y bueno, más tarde lo voy a explicar, pero en realidad uno de los puntos más importantes del buceo seguro es bucear siempre con un compañero, ¿no? Y de hecho esto entiendo que muchos de ustedes, porque yo conozco también comunidad de pescadores submarinos de acá de Lima, no lo hacen, pero sería muy bueno que se empiece a crear un hábito de buceo de uno a uno, ¿no? Bajas tú y yo te veo y luego me toca a mí y tú me ves, ¿no? Es lo más importante, yo creo, en términos de seguridad en el buceo. Bueno, eh, por eso estaba mencionando todo eso, porque cuando tú useas de esta manera, las señales que te pueden avisar de que un blackout está cerca de un compañero tuyo es que veas que hacen movimientos inesperados más lentos, incluso a veces paran de bucear, ¿no? O que tienen la mirada bastante desenfocada, o los ves con debilidad general en el cuerpo, y cuando han salido a la superficie con dificultad para mantener sus vías respiratorias fuera del agua, ¿no? Esos son todo señales que te pueden avisar de que un blackout está cerca, y entonces sería importante ver qué es lo que ha sucedido que puede haber generado que ese blackout esté cerca, ¿no? Y que es algo que lo menciona en esta tabla, ¿no? Son factores que contribuyen a que se pueda dar un blackout y la recomendación para evitarlos. Esta tabla tiene que estar relacionada directamente con los síntomas y las señales de aviso de los blackouts. Porque si tú sientes algo de que te pueda avisar de que un blackout está cerca, o si ves en tu compañero de que un blackout está cerca de tu compañero, lo siguiente sería pensar qué es lo que ha podido pasar y cuáles son los factores que pueden haber contribuido para de ahí indagar qué se tiene que hacer para que no ocurra, ¿no? Por un lado, hay factores fisiológicos. Puede ser que estés teniendo demasiado frío o calor, y eso es malísimo para el buceo, ¿no? El frío, cualquier exceso de temperatura o más bien frío, tanto de frío como de calor, lo que hace es que tu cuerpo necesite gastar mucho más energía para llevarlo a la temperatura donde esté cómodo. Entonces, eso, estar monitoreando si es que tienes mucho frío o calor, y ver y corregir el equipo que necesitas para que no suceda, ¿no? Tener un wetsuit más delgado, ponerse una chaqueta adicional, no sé lo que sea, pero es acumulativo, ¿no? O sea, uno puede sentir un poco de frío, un poco de calor en un momento, pero si quieres hacer una sesión muy larga, te puede jugar una mala pasada, porque en un momento te puedes acostumbrar, pero sin darte cuenta, tu cuerpo está gastando más oxígeno de lo necesario, ¿no? La deshidratación también es importante. Muchas veces estamos en el mar y como no, durante muchísimas horas, y como no es lo mismo que estar haciendo ejercicio en seco o en tierra, que puedes coger una botella y tomar agua mucho más seguido, nos olvidamos de tomar agua, ¿no? Y el efecto también puede ser bastante perjudicial, y generar de manera acumulativa un blackout, ¿no? La fatiga en general, ¿no? Estar chequeando qué tan cansados estamos, y qué tan seguido hemos buceado durante tantos días, ser
considerados con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y tomar el descanso necesario para no estar tan cansados. Y bueno, y la medicación, o sea, tener en cuenta que si estamos mal de salud de algo y por lo tanto estamos medicados, por ejemplo, con medicamentos que puedan, no sé, por temas de la presión o cualquier medicamento que te pueda, o antibióticos también son medicamentos que hacen que se afecten bastantes funciones del cuerpo, eso lo mejor es no bucear, ¿no? Los otros factores que se pueden dar son técnicas, los factores físicos, no, de técnicas de buceo. Bueno, ya lo que hemos dicho antes, ¿no? La hiperventilación. Esto tiene que ver o sea, realizar las técnicas de respiración que mencionaba antes de manera correcta, ¿no? O sea, primero que todo, nunca hiperventilarse. De ahí, realizar las técnicas de movimiento que consideres que dominas y no hacer algunas que recién estás aprendiendo en los momentos claves donde ya estás en el mar, ¿no? Tal vez practicarla así en piscina, en ambientes donde haya más seguridad, pero eso es importante, ¿no? Las técnicas de movimiento de buceo, utilizar las que sabes que dominas, ¿no? La respiración post-buceo, siempre realizarla, incluso, o sea, la recomendación es que realices las respiraciones de recuperación siempre, incluso cuando hagas un buceo muy fácil para ti, de manera que se interiorice y de ahí ya lo hagas de manera inconsciente, porque el día que lo hagas en un buceo complicado y bastante intenso, no vas a tener la cabeza y la capacidad de pensar, esto era así, el primer paso, de ahí boto la mitad de aire, inhalo todo lo que pueda. No, no, en realidad eso lo tienes que hacer de manera automática, ¿no? Entonces recomiendo que hagan la respiración de recuperación siempre. Bueno, el packing es una técnica que lo utilizan ya apneístas profesionales cuando ya, que es meter un poco más de aire de la capacidad pulmonar máxima que tenemos a través de la fuerza de los cachetes, ¿no? Es como eso que has visto a veces buceadores que lo hacen para llenar más y más allá del volumen. No está recomendado, no lo hagan nunca porque estás generando que tu cuerpo entre en una incomodidad que hace que el corazón esté muy apretado, que se generen presiones más altas de lo normal y eso no está recomendado, no lo hagan nunca. Y también otra cosa que puede afectar es hacer un mal calentamiento, ¿no? O sea, el tema del calentamiento antes de una sesión de buceo es importante, pero no el calentamiento que haces antes en seco, ¿no? Sino como antes de empezar a bucear las bajadas que vas a hacer durante toda la sesión, hacer unas pocas de menos profundidad, ¿no? Que empiecen a despertar incluso los reflejos mamíferos de apnea, eso que hemos hablado, las adaptaciones a corto plazo y todo eso, ¿no? Eso hacerlo también es importante. Factores psicológicos, bueno, en general, olvidarse un poco de las metas numéricas y enfocarse más en la relajación y el estado físico y mental, eso es importantísimo. El estado emocional también, aunque no crean, eso pasa bastante factura. Cuando estás con la cabeza en otro lado, eso te genera ansiedad, estrés y aunque no lo crean, el cerebro es el órgano que según el peso que tiene es lo que más energía y oxígeno consume. Entonces, mientras más podamos controlarlo, más, o sea, vamos a ser mucho más eficiente nuestro cerebro. Entonces, si tenemos un estado emocional que hace que nuestro cerebro esté en otro lado, va a ser difícil, ¿no? Entonces, monitorear eso también. Y, bueno, hay casos en los cuales de manera natural tienes baja susceptibilidad a los niveles altos de CO2. Eso, si es el caso de alguno de ustedes, considerarlo, ¿no? Porque hay personas que de manera natural pueden ir hasta el límite y aguantar sin incomodidad a los niveles altos de CO2. Si sientes que eres uno de ellos, tener
mucha conciencia de eso y de tal vez incluso siendo consciente de eso, salir antes de que ya te sientas incomodidad. Eso yo creo que sería importante, ¿no? Y bueno, los factores físicos, esto que he mencionado, la reducción gradual de la concentración de oxígeno cuando asciendes, o sea, los blackouts que se dan en los últimos metros antes de llegar a la superficie, tenerlo en cuenta bastante este tema, sobre todo si ya estamos yendo más profundo, y la mejor recomendación es avanzar de manera muy progresiva con la profundidad. Solamente cuando estés y te sientas muy cómodo con una profundidad, de ahí meterle 1, 2, 3 metros más, ¿no? A la siguiente. Pero sí, básicamente eso. Y el perfil de la sesión es tener en cuenta los tiempos de recuperación entre buceo y buceo adecuados, ¿no? Eso lo voy a mencionar ahora en un rato también, en uno de los temas siguientes. Mm, Bueno, acá como resumen del tema de los blackouts y las pérdidas de control motor, lo más importante es relajarse mental y físicamente antes de los buceos, y utilizar las técnicas antes del buceo, durante la inhalación final y después de recuperación. Estas técnicas de respiración, utilizarlas de manera adecuada, siempre bucear dentro de tus límites y estar controlando bastante la condición física y mental que tienes en ese momento para poder definir bien tus límites y enfocarse también en desarrollar buenas técnicas de apnea, de ecualización, de movimiento, de lo que hemos dicho, de respiración, etcétera, ¿no? Los siguientes accidentes más comunes son los barotraumas, ¿no? Los relacionados con la presión. Igual pueden llegar a ser muy complicados, pero lógicamente no son este, tan riesgosos como un blackout, que puede llegar a ser fatal, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? El más común, no sé si es el más común, pero el, el más importante son los barotraumas del oído por mala ecualización, ¿no? Cuando no puedes ecualizar bien, se termina generando una presión en el oído medio o interno que hace que los tejidos se inflamen e incluso puedan llegar a lesionarse, ¿no? Aparte de una mala ecualización, también se puede dar por tener el oído bloqueado, por tener mucha cera en el oído, o por tener una capucha muy apretada que no genere que haya, que entre agua al oído, ¿no? Esto lo que hace es generar un espacio de aire también entre la capucha o la cera del oído, y, y sucede pues lo contrario con el tímpano, que más bien, si estás ecualizando bien, estás generando una presión adecuada en el oído medio, pero como hay un espacio de aire entre el tímpano y la capucha, este espacio de aire se comprime y genera una presión negativa que hace que el tímpano, este, contrario a lo que normalmente sucede cuando tienes un barotrauma del oído, se doble hacia afuera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, tener los oídos desbloqueados y procurar que siempre haya agua entre la capucha y el oído, ¿no? A ver, acá hay un pequeño cuadro de los niveles de gravedad de los barotraumas del oído medio. Bueno, puede ser simplemente que te empiece a doler un poco el oído y lo que has estado haciendo es ecualizar de manera incorrecta, y eso lo que hace es inflamar un poco, ¿no? Tendrás un poco de congestión y eso sana en 2 semanas, más o menos, ¿no? Pero el moderado ya es difícil, o sea, si vas donde un doctor, él te lo puede ver con su aparato,
pero el moderado también vas a sentir que, que simplemente, o sea, como sensación que está inflamado, pero el oído, el dolor es mucho, mucho mayor que el suave, ¿no? Y incluso puedes empezar a sentir dificultad de audición, ¿no? Eso ya el tiempo de recuperación es más de 2 semanas, puede llegar a ser 2 meses. Y ya el severo es cuando se rompe el tímpano. Eso genera un dolor ya muy, muy extremo, náuseas, vértigo, ya te puede salir incluso sangre del canal auditivo, empiezas a escuchar muy mal y ahí sí necesitas su cirugía o incluso 2 meses de recuperación, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Para evitar el barotrauma del oído medio, lo más importante es ecualizar con frecuencia antes de sentir presión. O sea, inyectarle aire al oído a través de la nariz, ya sea que estés haciendo la técnica que estés haciendo, pero importantísimo hacerlo antes de que empieces a sentir presión. No dejar que empieces a sentir la presión y ahí recién empezar a ecualizar, ¿no? Sino hacerlo antes. Lo que dije antes, verificar que hay agua dentro de la capucha antes de comenzar la apnea. Y bueno, si por ahí tienes el oído un poco inflamado y ves que no estás ecualizando bien, detenerte en el descenso y sobre todo, bueno, no bucear si estás resfriado, congestionado, con inflamación en la parte superior de la garganta o del oído, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que deberías tener si tienes una lesión de oído medio? Es de mantener el oído seco hasta que esté curado, o sea, no bucear durante las 2 semanas o las que necesites hasta que lo sientas que esté curado. Evitar sonarse la nariz para no estar afectando el tímpano y el oído, bueno, la parte afectada del oído. Y no utilizar gotas alcohólicas. Eso es importante también. Este, Mira, acá también estoy mencionando que puede ocurrir que el tubo de Eustaquio se bloquee debido a que está inflamado por membranas mucosas o que tengas una estructura alrededor del tubo de Eustaquio que haga que ésta se curve demasiado o que sea muy chiquita. Si esto ocurre, lo mejor que puedes hacer es no tratar de forzar la ecualización y parar hasta que, bueno, baje la inflamación o buscar la manera de que puedas ecualizar cómodamente de nuevo, ¿no? Eso es algo bastante raro, yo creo que ustedes seguro no lo tienen porque ya deben haber, eso es cuando estoy dictando cursos de apnea para principiantes. El barotrauma del oído interno, ese es el más complicado de todos y ocurre en realidad por soplar demasiado fuerte a la hora de ecualizar. Bueno, sus síntomas y signos claves son un vértigo prolongado, trastornos del movimiento a la hora del buceo, deterioro de la orientación, náuseas, vómitos y ruido en el oído. Para evitar el barotrauma del oído interno, nunca forzar la ecualización y evitar bucear con cualquier enfermedad del oído. Entonces, con cualquier enfermedad previa, siempre es bueno consultar al médico antes de empezar el buceo, ¿no? Normalmente, bueno, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Normalmente hay un oído que siempre se ecualiza más fácil que el otro, ¿no? Entonces, la velocidad del descenso te la manda la que es más, el oído que es más difícil de ecualizar. O sea, la velocidad del descenso debería ser la velocidad a la cual tú puedes bajar que te permita ecualizar tus oídos, ¿no? Si bajas muy rápido es muy probable que los cambios de profundidad y de presión sean tan rápidos que a veces no puedes ecualizar. Entonces nunca forzar un oído porque el otro no ecualiza, ¿no? O sea, tenerlo en cuenta eso.